Buen día, el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí en esta mañana de domingo para compartir palabra del Señor como lo hacemos cada día. Y hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24, uno de los evangelios del Señor. Dice el versículo 13: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esta es la historia de dos de los discípulos. Tal vez no eran de esos discípulos que pertenecían a los 12, a los que luego iban a ser apóstoles, pero evidentemente eran dos discípulos importantes para el Señor, porque la Biblia nos dice que inmediatamente que Él resucita, se acerca a ellos, ¿sí? Se acerca a ellos y como que los va a buscar a ellos, porque habían tomado la decisión frente a la muerte de Jesús de volverse a su tierra, de volver a sus cosas, de volver a la vida que ellos tenían, y el Señor los había llamado para ser parte de sus discípulos y conformar con ellos la iglesia. Tenía propósitos el Señor con ellos. Sin embargo, se dejaron arrastrar por las circunstancias, se dejaron llevar por lo que habían vivido, por aquello que en principio parecía negativo, como era la muerte de Jesús, pero no conocían ellos, porque les faltaba crecimiento y vida espiritual, para darse cuenta que detrás de la cruz estaba la victoria más grande de la humanidad, el perdón de nuestros pecados y la victoria sobre Satanás. Y esto, hermanos, nos habla un poquitito acerca de todo lo que venimos mencionando desde el comienzo. ¿Qué significa esta cuarentena para nosotros los cristianos? Para nosotros significa un tiempo donde el Señor está trabajando en nuestras vidas. Así como estos dos de Emaús, el Señor ha permitido esta cuarentena para corregir cosas que nosotros no veíamos como necesarias y que nos estaban llevando a un camino del error. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas, mis hermanos queridos, mis amigos, estaban allí en nosotros y que eran nocivas, eran destructivas? Era lo que nos iba a conducir al fracaso espiritual, al error, y el Señor las veía, simplemente que Él esperaba este momento donde Él iba a obrar en nuestras vidas, donde el Señor iba a trabajar en nosotros. El Señor mismo iba a tomar cartas en el asunto, en nuestra vida. Y esto es lo que sucede aquí. Lo primero que vemos es la presencia de Jesús en medio de estos discípulos. Y hermano, hemos dicho del comienzo que tenemos que encerrarnos nosotros en nuestra casa. No nos encerró el gobierno, no nos encerró la cuarentena, ni mucho menos el coronavirus. El Señor quiere que nos encerremos nosotros en nuestra casa para buscar su presencia, para que su presencia se manifieste en nosotros y Él pueda trabajar en nuestras vidas. Él pueda ir sacando aquello que el enemigo prolijamente fue sembrando en nosotros, que es error, que es algo que Él lo puso allí para que nosotros nos desviemos del camino. Tarde o temprano esto iba a suceder, pero el Señor lo impide. Acercándose a ellos, estos dos discípulos se volvían, ellos ya estaban decididos a volver a su vieja vida, y el Señor dice: no, yo quiero que sigan siendo mis discípulos. Esto no ha terminado, recién comienza. Así que el mismo Jesús toma la decisión de acercarse y estar con ellos. Pero qué interesante, mi hermano querido, que dice la palabra en el versículo 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Nosotros estamos esperando una presencia de Dios descomunal en nuestra casa. Estamos esperando que la gloria de Dios se llene como llenó el templo de Salomón, o que llene nuestra casa como llenó el aposento alto en el libro de los Hechos. Y el Señor no está de esa manera con nosotros. Él está ordenando nuestro interior, corrigiendo cosas en nuestra vida. Por eso, mi hermano querido, no esperes una presencia de Dios que te revuelque en el piso en tu casa, sino deja que el Espíritu Santo te esté ministrando
lenta, suave, pero constante, su presencia obrando y entresacando, como dice el libro de Jeremías, lo precioso de lo vil, sacando lo que sirve de lo que no sirve de lo que sirve, sacando la cizaña del trigo. Esa tarea del Señor es la que nosotros tenemos que permitirle cada día de nuestra vida. En estos días de cuarentena estamos acá para ser ordenados, santificados por el Señor. Nosotros no nos damos cuenta cuán nocivo eran muchas cosas, comportamientos, pensamientos, confesiones nuestras, que nosotros hablamos constantemente y decíamos cosas y no entendíamos el propósito de Dios con nosotros. Hablamos sin entender, hablamos porque las palabras son gratis, mi hermano querido, pero la realidad es que el Señor no estaba de acuerdo ni con nuestro comportamiento, ni con nuestras palabras, ni con nuestros pensamientos. Entonces el Señor ha permitido esto para trabajar con nosotros. Tenemos que dejarlo a Él, que Él haga la tarea que Él tiene preparada para nuestras vidas. En el versículo 32 dice: y decían el uno al otro, después de que terminó la conversación, estuvieron un largo rato con el Señor Jesús y comieron juntos y todo, etcétera, etcétera. Decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lo segundo que el Señor hizo con estos discípulos que estaban caminando en un camino de error, un camino de volverse atrás, fue abrirles la palabra. Hemos dicho en todos estos días que tenemos que orar y leer la palabra. La palabra es la que va a corregir, la que va a enderezar. La palabra es la que de alguna manera va a guiarnos y va a decir: esto es lo que tenemos que hacer. Lo que vos pensabas, esto está mal. Esto es lo correcto. Esto es la palabra. Esta es la verdad. Este es el camino. Andad por él. Esto es lo que dice la palabra. Ella va a corregir y va a ayudarnos a tomar decisiones. Porque, mi hermano querido, hay muchas cosas que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Somos parte de su propósito. Él nos ama y tiene anhelos, tiene pensamientos de paz para nuestras vidas. Pero necesita corregirlo a través de su presencia y a través de la palabra, como lo hizo con estos discípulos que volvían a Emaús. Qué tremendo, mi hermano, qué lindo esto, que el Señor mismo se presentó a ellos y el Señor mismo quiere presentarse en nuestra casa para corregir nuestro camino. Entienda esto, entendamos esto. El Señor está en nuestra casa, nos encerró acá para corregir nuestro camino, para corregir nuestros pensamientos, para santificarnos, para liberarnos, para sanarnos. El Señor está aquí como estuvo con ellos, para que nosotros sigamos siendo sus discípulos, porque Él se daba cuenta que si seguíamos de la manera que seguíamos, muchos de nosotros íbamos a dejar de ser discípulos. Nuestro camino de error nos llevaba otra vez a la vieja vida, a la vieja manera de actuar. Qué lindo, mi hermano, cómo termina el pasaje o la historia. Dice: levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Levantándose, versículo 33. Se levantaron y en el mismo momento ya estaban otra vez decididos, otra vez estaban calibrados, otra vez eran los discípulos. Ya no eran esos dos amigos, discípulos, ex discípulos del Señor que se volvían a su vieja vida. Ahora otra vez estaban encendidos en el fuego, encendidos en la decisión, y volvieron a Jerusalén, se encontraron con los 12 y ahí estuvieron y empezaron allí a compartir. Y seguramente que estos dos estuvieron en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo y a todos fueron llenos del Espíritu. Estos dos seguramente que estaban allí, porque Jesucristo había trabajado de manera personal en ellos para que ellos no dejaran de ser discípulos del Señor. Hermano querido, entienda usted la urgencia, mi amigo, la urgencia de Dios para trabajar con nuestras vidas y hacer de nosotros esos discípulos que siempre pensó. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que nuestro camino era un camino de error y había algunas cosas en nuestra vida que ya no podían permanecer más allí. Era necesario que el Señor trabajara
en ello y en eso está. Así que dejemos que el Señor lo haga en nuestras vidas. Seamos dóciles al Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Dios y Padre, te damos gracias. En esta hora continúa la obra que has comenzado en nosotros. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Cristo. La continuará hasta el día de Cristo. Eso dice tu palabra en el libro de Filipenses. Señor, nosotros lo creemos, que tú has comenzado una buena obra y hoy estos días son días, Señor, de corrección para nosotros. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno en su casa, extiende tu mano de poder sobre ellos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga y hoy a las 6 de la tarde tenemos la reunión online a través de vía Facebook. Entonces a las 6 estemos conectados para seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. El Señor les bendiga ricamente.